Buenos días, tardes o noches, muchachos. ¿Cómo están? El día de hoy, ya para este cuarto periodo, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con las temáticas de geometría y estadística. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con todo lo que tiene que ver con geometría, pero antes de eso, vamos a ver un pequeño video, ¿cierto? Acerca de la historia de la evolución de la geometría. La palabra geometría significa geo, tierra, metría, división. Según Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, la geometría nace debido a la necesidad de medir las tierras de labranza después de cada crecida del río Nilo. Esto debido a que el rey Sesostris dividió las tierras entre sus habitantes para que estos sembraran trigo. Ellos debían dar al rey un porcentaje según la tierra que poseían. Esto se sabe gracias a los papiros conservados en Moscú y en Londres, quienes aportaron a la geometría. Los babilonios. Ellos fueron los inventores de la escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla húmeda y secada al sol, en las cuales se han evidenciado problemas matemáticos relacionados con los triángulos rectángulos de lados racionales, medición de ángulos, relaciones trigonométricas. También inventaron la rueda, tomaba la longitud de la circunferencia como un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados inscritos y circunscritos a ella. Los chinos. Su aporte se ha conocido a través de los libros llamados Matemáticas en 9 libros. En el 4 encontramos cálculos de los lados de un rectángulo, conociendo el valor de su área. En el quinto, cálculos de volúmenes para la fabricación de paredes, murallas y torres. Y en el 9, cálculos de distancia, altura y uso de temas pitagóricos. Los hindúes, mediante sus libros religiosos, sutras y vedras, nos hablan sobre problemas relacionados a las construcciones de altares y a las cuadraturas del círculo, aplicaciones del teorema de Pitágoras y determinación de ternas. Matemáticos destacados hindúes. Aryabhata trabajó acerca de la trigonometría, incluyendo las funciones seno y coseno. Bhaskara. En sus obras encontramos cálculos de volúmenes. Brahmagupta escribió 20 libros. En el capítulo 12 presenta apreciaciones básicas, incluye series matemáticas y figuras planas, y el famoso teorema del cuadrilátero cíclico. Los griegos aportaron demasiado a la geometría. Tuvieron grandes avances importantes para su desarrollo. Se estudió bajo un sistema lógico deductivo que da inicios a sus postulados, como Tales de Mileto, conocido por el cálculo de la altura de las pirámides mediante la sombra que proyectaba y por la predicción de un eclipse solar. Algunos de sus teoremas fueron: todo diámetro biseca el círculo, los ángulos de la base del triángulo isósceles son iguales, los ángulos opuestos al vértice que se forman al cortarse dos rectas son iguales. Si dos triángulos tienen un lado y los dos ángulos adyacentes respectivamente iguales, entonces los triángulos son iguales. Todo ángulo inscrito a un círculo es un ángulo recto. Pitágoras de Samos fue discípulo de Tales, descubrió numerosas propiedades de la geometría plana y del espacio. Con la ayuda de Tales estudió el triángulo isorrectángulo, hallando los segmentos inconmensurables. También en la construcción geométrica del polígono estrellado de 5 lados, en la teoría de figuras que hallan al espacio. Teoremas de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre el lado que subyace al ángulo recto es igual a la suma de las dos áreas de los cuadrados construidos sobre los lados que forman el ángulo recto. Zenón de Elea. Se le atribuyen las demostraciones por el método de deducción al absurdo, sus incursiones sobre el infinito, para las cuales ideó ingeniosas paradojas, como la dicotomía, la flecha que no alcanza el blanco, y Aquiles y la tortuga. Aristócles Podros, más conocido como Platón, dividió la geometría en geometría elemental, que se encarga de problemas que se resuelven con regla y compás; geometría superior, problemas irresolvibles con regla y compás, como la cuadratura del círculo, duplicación del cubo y la trisección del ángulo. Hipócrates de Quíos escribió elementos geométricos anticipándose un siglo a Euclides. En su intento por resolver la cuadratura del círculo, descubrió las lúnulas de Hipócrates, que son dos figuras en forma de luna en la que la suma de las áreas es igual a la del triángulo. Arquímedes de Siracusa
Llegó a importantes conclusiones, como demostraciones de teoremas sobre áreas de figuras planas, cálculo de pi, volúmenes de cilindros, esferas y superficies de revolución, cuadratura de la parábola, espirales. Apolo de Perga, recordado por sus obras de 8 libros sobre la sección cónica, introdujo los términos elipse, parábola e hipérbole, definió los elementos y propiedades de la curva y encontró la distancia más corta y la más larga de un punto P a una cónica. Erastóteles de Cirene fue el primero en medir con bastante precisión la circunferencia de la Tierra, en una época donde se pensaba que el mundo era plano. Asumió de manera correcta que el Sol se encontraba en gran distancia, mediante la proyección de sombras. También dedujo que la Tierra no era plana. Halló los números primos. Euclides de Alejandría organizó axiomáticamente todos los elementos geométricos existentes en su época, provenientes de los babilonios, los egipcios y los griegos, y los publicó en el libro Los Elementos. Sus nociones más comunes fueron: cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Cosas que se pueden sobreponer una sobre otra son iguales. Si se añaden iguales a iguales, los resultados son los mismos. Si se sustraen iguales a iguales, los resultados son los mismos. El todo es mayor que sus partes. Algunos de sus postulados son: por un punto a otro punto se puede trazar una recta. Toda recta puede prolongarse en la misma dirección. Con cualquier radio y centro se puede trazar un círculo. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Si una recta al cortar otras dos forma ángulos internos a un mismo lado menores que dos rectas, al prolongar las rectas se cortarán en un mismo lado. Problemas clásicos de la geometría. Consiste en hacer construcciones aparentemente sencillas utilizando solo la regla y el compás, como la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Las ramas de la geometría. La geometría es un tema muy amplio. Vamos entonces a ver la geometría plana, que es la que se ocupa de las cosas prácticas: agrimensuras, medidas, áreas, volúmenes, longitud. Geometría axiomática expresa propiedades obvias de puntos, líneas y planos. Geometría dimensional trata de planos y coordenadas. Construcciones geométricas es utilizada por arquitectos para medir que la distancia, los ángulos y las coordinadas estén bien para hacer una buena estructura. Geometría moderna, contemporánea, se enfoca en la aplicación de física teórica, geometría diferencial y geometría algebraica. Espero que hayan aprendido un poco sobre la historia de la geometría. Les dejo algunas referencias bibliográficas en las que pueden encontrar más información sobre el tema. Bueno, muchachos, ya después de ver este video, ¿cierto? Comenzamos con un concepto más general de geometría. Y es el siguiente. Me dice, la geometría elemental se basa en la geometría euclidiana. Considera tres elementos que no tienen definición, que van a ser el punto, la recta y el plano. Aparte de eso, tiene definiciones y axiomas o postulados, algunas proposiciones que se asumen como verdaderas y por tanto no requieren demostración, que se utilizan para demostrar ciertas afirmaciones o teoremas. Listo, bueno, esto suena algo enredado, pero vamos a verlo un poco más claro. Ahora, dato importante, muchachos. La geometría actual, la que conocemos, ¿cierto? Eh, Se basó mucho en un personaje histórico que llama Euclides, o la geometría euclidiana. Euclides era un matemático griego que vivió entre el 3325 a.C. hasta el 265 a.C. Se conoce especialmente por su obra Elementos, en la que presentó de forma axiomática la geometría conocida hasta ese entonces. Se conoce como padre de la geometría y del método axiomático. Ahora, antes de eso, muchachos, antes de entrar a los axiomas que Euclides planteó, vamos a observar un poco la definición de lo que es un punto, una recta y un plano. ¿Listo? ¿Qué es un punto? Es la figura geométrica más simple, no tiene tamaño, pero ocupa un sitio. Se presenta y nombra usando letras mayúsculas, como se puede observar en esta parte de aquí. ¿Listo? Segundo, ¿qué es la recta?
es un conjunto infinito de puntos que se extienden indefinidamente en sentidos opuestos. Se nombra con una letra minúscula o dos puntos con una flecha arriba, como aparece acá. ¿Listo? La recta AB con una flecha para un lado, la otra flechita para el otro. Por último, tenemos el plano. Es un conjunto de puntos infinitos que se extienden en varias direcciones. No tiene fronteras, pero se representa con una figura de 4 lados y se nombra usando las letras de los tres puntos que se encuentran en él y que no están en una misma recta, como se puede observar aquí en este plano. También se puede utilizar una letra griega, como aparece acá. Puedo determinarlo, plano alfa o plano ABC, ¿cierto? Entonces yo puedo tener 100 puntos, pero si de esos 100 puntos solamente hay 3 que no están sobre una misma recta, entonces el plano lo llamo cómo están esos puntos. ¿Listo? Ahora sí, seguimos con los axiomas o postulados de Euclides. Euclides me plantea 7 axiomas, ¿listo? O 7 propiedades. La primera, o axioma 1, me dicen, una recta contiene al menos 2 puntos diferentes. Ahora, ¿por qué sucede esto? Recordemos la definición de recta, que las rectas están conformadas por infinidad de puntos que van en sentidos opuestos, ¿cierto? Al momento de esta definición que me dice que está formado por infinitos puntos, quiere decir que existen dos puntos que están en distinta posición. Si yo determinara esto, una recta en cuestión de centímetros y metros infinitos, yo puedo decir, listo, el punto A se encuentra por ahí a 10 centímetros del punto B. Otro punto puede ser, por ejemplo, no, el punto A y aquí hubiera un puntico, listo, se encuentra a 5 centímetros o a 2 centímetros de un punto llamado C. Entonces, en una recta cualquiera pueden existir dos puntos diferentes. Ahora, axioma número 2 o propiedad número 2. Un plano contiene al menos 3 puntos distintos o que no estén sobre una misma recta. ¿Listo? El plano va a ser prácticamente el universo donde yo voy a ubicar infinidad de puntos en distinta posición. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Listo. Deben existir al menos 3 puntos que estén ubicados en posiciones diferentes o que no tengan rectas que pasen consecutivamente sobre ellos. ¿Listo? Tercer axioma. El espacio contiene 4 puntos coplanares. ¿Qué son 4 puntos coplanares? Son 4 puntos que están prácticamente dentro del mismo plano. Definamos la palabra coplanar. Me dice, por su parte, es un concepto que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, pero sí aparece en cambio el adjetivo coplanario, que hace referencia a las figuras o líneas que se encuentran en un mismo plano. ¿Listo? En este caso, como los puntos son figuras y todo este espacio, ¿cierto? Esto va a ser prácticamente 3 dimensiones. Todo esto es un espacio, estas 3 dimensiones, o sea que voy a tener al menos 4 puntos coplanares o 4 puntos que están dentro de este mismo plano. ¿Listo? Ahora, axioma número 4. Por 2 puntos distintos pasa una única recta. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo tengo unidos estos puntos de acá, ¿cierto? Yo los quiero unir. Solamente puede pasar una recta que me pueda unir estos dos puntos diferentes. O si yo quiero unir este puntico con el de acá arriba, va solamente a pasar una sola recta que me ubique estos dos. O por lo menos, si yo quiero ubicar este punto de aquí con este punto de abajo, solamente puede pasar una recta. ¿Listo? Igual, con este punto de aquí, con este punto de acá, solamente va a pasar una recta. ¿Listo? Ahora, el axioma número 5. Me dicen, por 3 puntos distintos, solo pasa un único plano. Quiere decir que si hay 3 puntos distintos, esos 3 puntos deben estar dentro de un mismo plano. No puede existir un plano para cada punto, no. Solamente existe un universo donde están estos 3 puntos ubicados. ¿Listo? Ahora, sigo con el axioma número 6. Me dice, si 2 puntos están en un plano, entonces la recta que los contiene está contenida en el plano.
Es una propiedad simplemente de inclusión, ¿cierto? Quiere decir, por ejemplo, aquí está graficado. Miremos el ejemplo acá. Si yo tengo estos dos puntos en un plano y sobre estos dos puntos paso una recta, ¿qué quiere decir? Que esta recta, ¿qué? Está contenida dentro de este plano. Bueno, si yo ubico estos dos puntos sobre una recta, ¿qué quiere decir? Que esta recta está dentro de este plano. ¿Listo? Ahora, por último, me dice lo siguiente. Si dos planos distintos se intersectan, ¿cierto? Entonces su intersección siempre va a formar una línea recta o lo que podría llamarse un plano cartesiano. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahora aparte de estos axiomas, vamos a continuar ahora con otras definiciones que nos van a servir para resolver los ejemplos que les traigo para esta clase. Términos adicionales, muchachos. Vamos a definir qué es un segmento, qué es un rayo, qué es un ángulo. ¿Listo? Ahora, me dice lo siguiente. Un segmento es una parte de una recta comprendida por dos puntos y todos los puntos entre ellos. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que A y B es el segmento de una recta, como lo podemos observar aquí. Está la recta definida, pero un segmento de la recta va a ser el comprendido por A y B. Aparece aquí. ¿Cómo lo puedo denotar? Con las letras mayúsculas AB y una raya arriba, sin las flechitas a los lados porque es un segmento. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un rayo? Parte en que queda dividida una recta por cualquiera de sus puntos. ¿Listo? Entonces me dice el rayo AB. Entonces, ¿hacia dónde va la flecha? Va hacia la derecha. Entonces coloco AB y la flechita hacia la derecha. Por último, un ángulo. Unión de dos rayos, ¿cierto? Que comparten el mismo origen. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, bueno, yo necesito determinar cuál sería el ángulo entre estos dos. Entonces yo coloco el símbolo de ángulo. Yo puedo decir, el ángulo conformado por las rectas DAB, que van a ser D, A y B, bueno, los puntos de AB, o los puedo colocar en desorden, BAD, o simplemente el ángulo en el punto A. ¿Listo? Ahora, muchachos, aparte de esto, existe algo que llaman puntos colineales. ¿Listo? La definición de puntos colineales me plantea lo siguiente. Tres o más puntos que caen en la misma recta son puntos colineales. Ejemplo, yo tengo esta recta N y tengo esta recta M. Yo voy a decir que dentro de esta recta M, los puntos que caen sobre esta misma recta son el C, el B y el A. O por el otro caso, yo puedo decir la recta N, los puntos que pasan sobre esta misma recta van a ser el D, el B y el E. ¿Listo? Puntos colineales. Ahora, seguimos acá. También existe algo que llaman puntos coplanares. ¿Listo? Los puntos o líneas se dice que son coplanares si están en el mismo plano. Para eso traigo dos ejemplos. Me dicen, estos puntos aquí, los puntos P y Q, yo voy a decir, como están en el mismo plano A, van a ser coplanares porque comparten el mismo plano. Ahora, ¿qué pasa con este ejemplo? Esta situación 2 está conformado por dos planos en el espacio, el plano A y el plano B. Y me dicen, los puntos PQR son coplanares porque están en el plano A, pero, pero estos no van a ser coplanares con el punto S porque el punto S está en el plano B. Entonces, retomemos. Son coplanares cuando están dentro del mismo plano y no son coplanares si están en diferentes planos. Aparte de eso, son colineales si están sobre la misma recta y no son colineales cuando al menos hay un punto por fuera de la misma recta, de esa recta. ¿Listo? Ahora, muchachos, para ello planteo la siguiente actividad para resolver ciertas dudas e inquietudes. Entonces vamos a ver el video de esta actividad, muchachos. Buenos días, tardes o noches, muchachos. El día de hoy voy a socializar el ejercicio que está planteado sobre la temática de rectas, segmentos y ángulos. En primer lugar, se plantean tres preguntas. En el primero me dicen que dibujo una recta y me preguntan si es posible ubicar en ella al menos dos puntos distintos. La segunda pregunta que me están planteando ¿es posible ubicar en una recta al menos
tres puntos distintos que no estén en la misma recta, entonces me están haciendo esa pregunta. Y la tercera pregunta me dice que dibujo en una recta, en una hoja, perdón, tres puntos no colineales. Y me preguntan, ¿es posible ubicar un cuarto punto en el espacio? Bueno, muchachos, ahora, yendo a esta primera pregunta, ¿listo? Recordemos que las rectas están conformadas por infinitos puntos, ¿cierto? Al estar conformadas por infinitos puntos, yo puedo ubicar, aunque sea dos puntos de esos que la conforman. Yo puedo decir, listo, me puedo ubicar aquí un punto A, por acá un punto B, o inclusive puedo ubicar otros dos puntos. Yo puedo ubicar acá un punto C y acá un punto D. O sea que en una recta yo puedo ubicar infinidad de cantidad de puntos de aquellos que la conforman. ¿Listo? Ahora, con respecto a la segunda pregunta, me están diciendo que si es posible ubicar en una hoja al menos tres puntos distintos que no estén en la misma recta. Recordemos que si tres puntos o más están sobre la misma recta se llaman puntos colineales, ¿cierto? Entonces supongamos lo siguiente, yo lo que hago es dibujar una recta. Ahora, me dicen que si puedo ubicar por lo menos tres puntos distintos que no estén sobre la misma recta, sí, porque están abarcados en un plano. Recordemos que el plano está conformado por infinidad de puntos, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que en esta recta los puntos que la conforman van a ser el punto H y el punto J. Pero dentro de este mismo plano puede haber otro punto que se llame, por ejemplo, el punto X, ¿listo? Que no necesariamente tiene que estar en la misma recta que conforma el segmento o prácticamente la recta HJ, ¿cierto? Sino que puede estar ubicado en otro punto. E inclusive yo puedo ubicar cualquier otro acá, por ejemplo, punto Y, ¿listo? Puede estar en otro lado diferente, siempre y cuando esté dentro del mismo plano, porque el plano está compuesto también por una cantidad de puntos, ¿cierto? Infinita cantidad de puntos que estén dentro de ese plano, que en este caso sería nuestra hoja de papel. Ahora, me dicen, dibuja en una hoja tres puntos no colineales, ¿listo? Yo voy a simular lo siguiente, y después me preguntan, ¿es posible ubicar un cuarto punto en el espacio? Ahora, yo lo que hago es lo siguiente, la cara frontal de este cubo va a ser mi hoja de papel. Entonces me dicen que dibuje tres puntos no colineales, ¿cierto? Al momento, yo voy a hacer lo siguiente. Me dicen, tengo un punto que va a ser punto A, tengo un punto por acá, también en esta cara, que va a ser el punto B, y tengo otro punto por acá, que va a ser el punto C. No son colineales, están en la primera cara frontal. ¿Listo? Y me hacen la siguiente pregunta. ¿Es posible ubicar un cuarto punto en el espacio? Recordemos por los axiomas que en el espacio yo puedo ubicar cualquier cantidad de puntos, ¿cierto? Porque ya no van a ser dos dimensiones, sino que van a ser tres dimensiones. Entonces, yo digo, esta cara frontal la conforman el A, B y C. Esta cara lateral la pueden estar conformando entonces los puntos X y el punto Y. Yo digo que esta cara inferior, ¿cierto? La va conformando el punto J y esta inferior de por acá, el punto H, ¿cierto? Y la cara superior, yo voy a decir que la conforma, por ejemplo, el punto D. ¿Listo? Entonces, debido a que son puntos en el espacio, pueden estar ubicados en cualquier parte del plano, ya sea en la cara frontal, en la cara inferior o en la cara lateral o en la cara superior. ¿Listo? Muchachos, espero les haya servido esta explicación y seguimos con la clase entonces. Bueno, muchachos, después de haber visto la solución de esta actividad, también les propongo otra actividad para reforzar las temáticas de puntos, segmentos, colinearidad y rectas concurrentes y ángulos. Entonces, para ello, me dicen que observe esta figura y que nombre lo que me están solicitando. Entonces, vamos a nombrarlo. Bueno, muchachos, siguiendo con los ejercicios propuestos, me plantean lo siguiente. Me dicen, observa la figura y nombra lo solicitado. ¿Qué me están solicitando? Me están solicitando que ubique un punto
que ubico un segmento donde se encuentran tres puntos colineales, donde hay dos rectas concurrentes y donde se forma un ángulo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ahora, para eso me están dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectas que forman diversos puntos. Tenemos el punto A, O, B, L, G, F, E y la C. ¿Listo? Ahora, me están diciendo, para irlo resolviendo poco a poco, me dicen, listo, nombre un punto. En este caso, yo tengo diversos puntos. Yo puedo decir, listo, el punto A, o el punto E, o el punto G, y puedo irlos nombrando todos. ¿Listo? Bueno, para el punto B, me dicen, determine un segmento. ¿Listo? Recordemos que un segmento es una parte de una recta. ¿Listo? Entonces yo me puedo ubicar, ya sea en esta recta, en esta recta, en esta de acá, en esta de acá, o en esta de aquí. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, recordemos, me dicen que un segmento, yo voy a decir, bueno, el segmento, por ejemplo, si yo quiero tomar estos dos de esta recta, yo digo, el segmento F, E y un trazo arriba. Eso es un segmento. Yo quiero buscar otro segmento, yo digo, listo, busquemos este de aquí, el segmento que va de A hasta la letra O. Listo, quiero buscar otro segmento. Listo, busquemos otro. Yo digo, bueno, que está comprendido por la letra L y la B, esos dos puntos. Entonces, yo digo, listo, segmento L, B. Listo, bueno, y nombramos tres, aparte que me están pidiendo uno solo. Me dicen, ubique tres puntos colineales. ¿Listo? Tres puntos colineales quiere decir que son tres puntos que se encuentran ubicados sobre la misma recta. Busquemos qué rectas tienen tres puntos. Yo voy a decir, puedo tomar esta de aquí, tiene 1, 2, 3. Puedo tomar esta de acá, tiene 1, 2, 3. Puedo tomar esta de acá, tiene 1, 2, 3. O puedo tomar esta de acá. Puedo tomar cualquiera de las rectas. ¿Listo? Entonces yo digo, no, yo quiero tomar esta recta que está en azul. Entonces yo digo, listo, el que está comprendido por L, O, C. Tres puntos colineales. Bueno, ahora yo quiero tomar esta de acá que está en verde. Listo, perfecto. Me dicen, el que está comprendido por la L, B y la G. Dicen, L, B y la G. Perfecto. Ahora, me dicen, tres puntos colineales adicionales. Quiero tomar el de acá abajo. C, F y G. Yo digo, C, F y G. Tres puntos colineales. Ahora, me están diciendo, en el punto D necesito determinar dos rectas concurrentes. Las rectas son concurrentes si y solo si pasan ambas por un mismo punto. Es decir, aquí en este caso yo puedo tener esta recta concurrente con esta de acá, o esta recta concurrente con esta de acá. ¿Listo? O esta recta concurrente con esta de acá arriba. Entonces yo voy a decir, listo, ¿cuáles van a ser concurrentes? Formémoslas como conjuntos. Me van a quedar de la siguiente manera. Entonces yo voy a decir, me va a quedar LOC, esa recta, ¿cierto? ¿Con quién? Tomémosla con esta de acá, A o B. A o B. Tenemos la primera concurrencia. Yo quiero determinar una segunda concurrencia, ¿cierto? Yo voy a decir, bueno, busquemos otra. C, F, G. Listo. Tengo C, F, G. Tengo la primera recta. ¿Con quién queremos que sea concurrente? Pues busquémosla con esta de acá. Con L, B, G. Va a ser concurrentes con L, B, G. Ahora, muchachos, yo debo tener en cuenta que los segmentos que yo elija deben tener un punto en común. Por ejemplo, tenemos la primera concurrencia. ¿Qué punto van a tener en común? La O.
tengo la segunda concurrencia. ¿Cuál punto van a tener en común? La G. Ahora, por último, me están diciendo, plantee donde se forma un ángulo. Recordemos, es donde se estén formando triángulos. Entonces, en ese caso, vamos a tener, por ejemplo, voy a tener este triángulo acá, ¿cierto? Yo puedo tener este triángulo de acá, ¿cierto? O puedo tener el de la mitad, o puedo tener este triángulo chiquitico de acá. Yo veré cuál elijo, ¿listo? En este caso yo voy a decir, no, fijamos el triángulo de aquí, este pedacito que quedó en blanco, el B, G y F. Yo voy a decir, el ángulo formado por B, G y F. Ahora, bueno, yo quiero otro triángulo, ¿listo? Listo, perfecto. Yo quiero entonces, ¿cuándo? Estos tres de aquí, L, O, B, ¿listo? El ángulo formado, siempre tiene que ir el símbolo de ángulo, por ejemplo aquí, el ángulo formado, ¿cierto? Por L, O, B, ¿listo? Este sí va sin segmento arriba porque son puntos, el ángulo formado por esos tres puntos, ¿listo? Ahora, muchachos, esto ha sido todo. Vamos a continuar entonces con los ejercicios que van propuestos para ustedes. Bueno, muchachos, después de haber resuelto esta actividad, ahora les queda esta actividad para que la resuelvan ustedes, para que reforcemos lo aprendido en clase y me la van a entregar por medio virtual, por medio de una foto o el escaneo de las hojas donde ustedes desarrollen esta actividad. ¿Listo? Entonces tenemos esta primera actividad y tenemos esta otra actividad, muchachos. Entonces arranquemos, por favor.